A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa de entrega semanal que trata sobre temas relativos al sector automotor, al medio ambiente, a la movilidad, a los problemas cotidianos de la ciudad de Quito, a los problemas que tenemos ustedes, nosotros. Este es un programa en coproducción con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF, en esta coproducción que busca satisfacer esas necesidades que ustedes tienen de información fundamental alrededor del sector automotor. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, es el economista Mauricio Pozo. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un título de máster en economía por la Universidad de Notre Dame. En su trayectoria muchos ya lo conocen, sin embargo recalco algunos aspectos fundamentales. Fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Fue director de la Bolsa de Valores de Quito y también de la Cámara de Comercio de Quito. Asesor económico de la Junta Monetaria entre el año 1988 y 1991. Y también fue vicepresidente de Produbanco. Para las elecciones presidenciales del 2017, ustedes recordarán, fue candidato a la vicepresidencia del Ecuador junto a Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano. Le damos la más cordial bienvenida al economista Pozo. Estamos hablando del tema de la movilidad y vamos a hablar también de la Alcaldía de Quito. ¿Cómo describes la situación, Mauricio, y bienvenido actual de la ciudad de Quito? Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de un poco transmitir algunos mensajes sobre estos temas. Bueno, la situación de la ciudad es una situación que yo le he ilustrado en algunas oportunidades como una suerte de montaña de problemas. Lamentablemente creo que se han venido acumulando a lo largo de los años una serie de situaciones que requieren una decisión, yo diría, de fondo y de forma, de manera urgente. Lo que yo no voy a hacer es dejar las cosas como están. Eso sí es algo de punto de partida, pongámoslo así, en la gestión. La situación de Quito tiene problemas en el ámbito de la movilidad, en el ámbito del transporte, tiene problemas en la contaminación de la ciudad, en la seguridad de la ciudad, en la dotación de servicios básicos, el tema de agua potable, el tema de alcantarillado, el tema de la dotación de fluido eléctrico, el retiro de basura de la ciudad. La gestión administrativa del municipio es ineficiente, hay una obesidad que no da los beneficios que requiere la ciudad. El ciudadano quiteño de nacimiento, de corazón que se llama, ha perdido una suerte de orgullo de ser quiteño, no se siente representado. El alcalde, que en el pasado era un referente donde estaba codo a codo defendiendo a la ciudad, haciéndole una suerte de representatividad al ciudadano, se ha perdido en los últimos periodos, o se convirtió en un vocero del gobierno, o por no quedar mal con nadie jugó a Dios y al diablo al mismo tiempo, y obviamente eso le dio una pérdida de autonomía y de presencia a la ciudad. Hay que recuperar ese espíritu que en el pasado se llamaba la quiteñidad, y obviamente los roles de la directiva de la alcaldía, del municipio, que son los concejales, tienen que volver a ser lo que siempre debieron ser y no perder, es decir, una suerte de consejeros del alcalde que le ayuden a tomar las mejores decisiones,
que su función esté destinada a fiscalizar, esté destinada a legislar, una suerte de un directorio que le ayuda al alcalde, pero no espacios de poder donde cada uno tiene su metro cuadrado de autonomía que le ha hecho al alcalde perder su propia gestión, ha hecho una suerte de alcalditos y el alcalde un alcaldito más finalmente. Hay que recuperar eso y darle el rol que les corresponde, no el rol que han tenido en las últimas fechas, es decir, donde han gozado de beneficios administrativos del municipio. Me refiero a oficinas, carros, celulares, asistentes, asesores. Son 21 concejales. Esto, en términos prácticos, es una muestra del dispendio de recursos que tiene la municipalidad. Así que esos, de alguna manera, no son todos, se puede ilustrar como problemas de la ciudad que requieren ser resueltos, como digo, en la forma más urgente posible, porque como dejar las cosas como está es simplemente continuar con la inercia y la ciudad no va a recuperar ni la presencia ni el prestigio que tuvo, peor aún recibir los beneficios que debe tener de una alcaldía eficiente. Uno de los temas fundamentales, aparte de los que se han mencionado, es el tema presupuestario. Con dinero se pueden hacer muchas cosas, sin dinero, en el evento de que llegases a la alcaldía, ¿cuál sería la propuesta? Porque estamos con una situación presupuestaria complicada. Bueno, el presupuesto para este año del municipio es de 1.563 millones de dólares. Es una cifra donde el grueso de la misma corresponde al metro, 900 millones desde el metro de Quito. Y la diferencia entre 900 y 1.563, gasto un corriente. porcentaje grande es gasto corriente. Entonces lo que queda para obra pública, para nuevos servicios, es muy poco. El espacio no existe. Entonces parte de lo que hay que hacer es precisamente ordenar la casa. Hay que reestructurar los roles, las competencias, las funciones municipales. Fíjate que son 23 instituciones, entre entidades, empresas, agencias, con 20,000 personas. Es decir, esto más allá del número da una muestra de la poca ejecutividad que tiene el municipio para poder resolver los problemas. Entonces, esto hace en la práctica que sea muy complicado si no se le da un cambio total a esto. Y cambios totales se puede hacer regulando las funciones, las competencias. Hay que asignar roles, ver qué entidades quedan como están, cuáles se fusionan, cuáles pueden concesionarse, cuáles pueden buscar alianzas público-privadas, es decir, finalmente lo que permita darle una sanidad financiera al municipio y al mismo tiempo una estructura que permita dar los servicios que requiere la ciudadanía. Aquí hay problemas, como dije, de distinta naturaleza, pero tal vez para ilustrar, nosotros tenemos, por ejemplo, el servicio en la ciudad del retiro de la basura, que es un tema que ha estado mucho elemental en discusión, un tema re básico, o sea, más básico que eso no puede haber. Al ciudadano de Quito no le interesa que la empresa que retira la basura sea privada, sea pública, sea concesionada. Lo que le interesa es que le retiren la basura y a las horas que le dicen. No se quede ahí. Ya. ¿Esto qué significa? Que en la gestión habrá que hacer lo que haya que hacer, reestructurar la empresa como está, buscar una nueva administración, generarle una alianza, concesionar las funciones, la operación, pero lo que haya que hacer para poder dar ese servicio. ¿Por qué razón? Porque para que se ilustre un poco el problema en este ámbito, el costo de retirar una tonelada de basura en Quito es de aproximadamente $80. La misma tonelada de basura en la ciudad de Guayaquil cuesta alrededor de $15. A veces son odiosas las comparaciones, pero a veces hay que hacerlo. Son fundamentales. ¿Eso qué muestra? Que hay un costo excesivo que impide una suerte de servicio mucho más eficiente y más barato para la propia ciudadanía. Entonces, si yo no arreglo ese tipo de cosas, ¿cómo yo puedo generar espacio, por ejemplo, para hacer una revisión de los impuestos prediales?
que esa es otra discusión del ciudadano y de protesta del ciudadano, de que le están cobrando de más, de que le subieron de más de un año a otro, de que hace comparaciones con otros lados y no hay una suerte de equidad en el tratamiento, es decir, todo va por la misma raíz. Si el alcalde de Quito no es una persona que reúne las condiciones de tener experiencia administrativa, que haya estado a cargo de empresas privadas, haya estado a cargo de administrar la parte pública, es muy difícil que podamos salir de esta situación. Entonces este es uno de los ejemplos, podemos enumerar muchos más, pero realmente esto ilustra el problema, yo diría, de fondo que tiene el municipio, que es la gestión municipal, el ordenamiento de la casa, pues, como se dice, el manejo mejor de las finanzas para poderle darle espacio para que el municipio haga lo que tiene que hacer y invierte en obra pública la mayor cantidad de recursos. Entrando en movilidad y hablando del metro, 900 millones de dólares para el metro, se entiende que mucha gente y nuestros televidentes asumen que se va a resolver el problema del transporte en la ciudad de Quito. Hicimos una buena inversión los quiteños en el metro, es una solución. ¿Cómo en el caso de esta alcaldía, esta futura alcaldía y de este potencial candidato Mauricio Pozo, cuál sería la solución ante una situación que ya estamos embarcados? Bueno, el tema del metro, yo diría cuestionarnos a estas alturas si fue demasiado mala o buena decisión, yo creo que ya es demasiado tarde. Muy tarde. El proyecto está ahí, va a estar inaugurado a finales del próximo año. Lo que hay que tener claro es, bueno, ya tenemos el embarque en el metro, ahora cómo hacemos que todo funcione mejor. Personalmente creo que el metro sí va a ayudar a la transportación de la gente, sí va a ayudar, pero no va a resolver el problema completo, va a quedar mucho por fuera que hay que resolver. Ilustremos un poquito de lo que estoy hablando. Fíjate, la ciudad de Quito es una ciudad muy larga, muy extensa, es una ciudad de alrededor de 60 kilómetros de largo, donde Quito ya está por el lado norte topándose con Guayabamba y por el lado sur con Tambillo, es decir, es muy larga. Y tenemos en el oriente el aeropuerto nuevo de Tababela. Eso le hace una especie de triángulo, pongámoslo así, a la estructura geográfica de la ciudad. Las arterias norte-sur, que son supuestamente las de vía rápida, que dejaron de ser de vía rápida, me refiero a la 10 de agosto, que es una vía larga, pero tampoco cubre toda la extensión de la ciudad. El lado pegado al Pichincha, que es la occidental, que de rápida ya no tiene nada. Y el lado oriental, donde está la Simón Bolívar, llamémoslo así, que digamos que es la más rápida de las tres. De alguna manera ayudan la circulación vehicular en esas vías, pero ni completan toda la extensión de la ciudad, ni resuelven el calvario que es cruzarse de oriente a occidente. Por supuesto. Que ese es un problema terrible. Entonces, el cruce de un lado al otro, de oriente a occidente, es un cruce que si nosotros vamos por la alternativa de simple vista de decir, busquemos seguir frenando el uso de vehículos particulares con pico y placa con más horas o más días, yo creo que no vamos a resolver el problema. Yo creo que por ahí no va la solución. El pico y placa sería un parche entonces. Yo creo que es una especie de tapar el sol con un dedo, y mucha gente con cierto nivel de capacidad económica termina comprando más vehículos. Hay ciertas zonas de la ciudad de Quito que tienen más de un vehículo por persona, o sea, es increíble. Entonces por ahí yo creo que no van las cosas. Pensar en túneles, en pasos deprimidos, en puentes, es carísimo, o sea, es un tema, es una inversión muy grande. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es la pregunta con esta situación. Aclaro que yo no soy experto en movilidad ni ingeniero de transportes, pero he conversado con gente que conoce del tema y hay asuntos también de criterio y de sentido común. La política de movilidad está, a mi criterio, trastocada respecto a lo que ocurre en otras ciudades. La prioridad debería ser, como en otras ciudades, el uso del transporte público. Esa debería ser la prioridad. Y en última instancia, el tema del
transporte privado por vehículo. Como alternativa a la movilidad. Exactamente. Pero para poder hacer el cambio de la política hay que dotar de un transporte público eficiente y un transporte público adecuado. Entonces se va a tener el metro, que yo digo que va a ayudar sin resolver todo el problema. Pero ¿cómo hacemos con el sistema de alimentadores del metro? ¿Y cómo hacemos con esa transportación este-oeste que estoy diciendo? Hay otras ciudades, y en esto no me estoy inventando yo tampoco, donde se puede enmallar la ciudad. Es decir, ¿a qué me refiero enmallar? No poner mallas, sino poner lectores digitales a través de los TAC, porque los peajes tampoco, yo diría, están bastante obsoletos. Son cuellos de botella que se arman en las ciudades, donde haya lo que se llama en economía, y ahí es un poquito la parte económica, la creación de estímulos o incentivos o desincentivos para el uso del automóvil. Aquí me explico mejor. Si usted quiere meter su vehículo al centro de Quito, meta su vehículo al centro. Pero eso cuesta. Pero le va a costar. Porque es más costoso para la ciudad que ingrese un vehículo. Entonces, el primer mes usted se va a meter con el vehículo al centro, pero el segundo mes, viendo lo que le están cobrando, probablemente deje el vehículo en algún parqueadero, que ese es otro problema, por cierto, que no hay parqueaderos en Quito, y use el metro para entrar al centro. Entonces yo desestimulo el uso del vehículo en el centro y promuevo el uso del transporte público llamado metro para ir al centro. Esto ya ocurre en otras partes, en otras ciudades, en la ciudad de Nueva York. El costo del estacionamiento es muy elevado y uno decide ir en el metro. Yo creería, inclusive ejecutivos de alto nivel usan transporte público porque es eficiente. Entonces ese es uno de los temas yo creo que hay buen apetito del sector privado, por ejemplo, de inversionistas de aquí o de afuera para entrar en este tipo de procesos. Una información que capaz ustedes tienen más claro que yo, pero información que vale la pena que se conozca. Por la ruta viva se movilizan diariamente 100,000 vehículos. Eso es de lomo fino para cualquier inversionista de que quiera participar en obras, por ejemplo, de repavimentación de la ciudad o en obras de enmallaje a través de estos sistemas. Es decir, yo creo que el potencial de apetito para poder participar y mejorar los sistemas de movilidad en Quito existe. La movilidad occidente-oriente, bueno, este-oeste igual, es una movilidad que yo no le veo de otra manera, y también he hablado con otras personas, que no sea pensar una alternativa elevada, es decir, transportación aérea, trenes, alguien hablaba de la posibilidad, por ejemplo, de un tren elevado por la ruta vía que va por la mitad de los carriles de entrada, de subida y bajada, que no estorbe la movilidad tradicional, pero que facilite el uso del transporte y que esto desemboque, por ejemplo, en paradas como el propio metro, y que es bastante más barato que meterse en un hueco bajo tierra o levantar. Mucho más económico. Entonces, tierra, ¿no? Yo sí creo que cambiando la política, buscando incentivos con participación privada, se puede lograr este tipo de propósitos. Porque si no vamos a terminar adoptando decisiones a mi criterio equivocadas. Por ejemplo, restringir importaciones de vehículos o subir aranceles o cuotas o cupos o lo que se llame. Esos son decisiones macroeconómicamente hablando erróneas, porque a veces se cree que porque los aranceles son menores, aquí va a haber una ola de vehículos importados que va a dañar el sector externo y va a botar divisas afuera, y eso no es así, porque ningún empresario es irracional. ¿Hasta dónde importa una persona o un empresario? Hasta donde existe la demanda. Hasta donde puede vender. Nadie va a tener tanta irracionalidad de importar y dejar los carros parqueados en un lote. Entonces el propio mercado genera sus propias restricciones de importación. Entonces no es sano pensar en este tipo de cosas, por ejemplo, para ayudar a promover el control vehicular en la ciudad. Entonces yo creo que hay estas otras políticas que se usan en otras ciudades, que yo creo que pueden ayudar a este tipo de cosas. El paso gradual de la transportación pública tradicional a un sistema eléctrico me parece que también es sano.
Eso va en la línea de luchar contra la contaminación, que es otro problema que tiene la ciudad. Iniciando en el transporte público, que es quizás el que más consume. Sí. Y además hay otro tema que más contamina por el uso del diésel, ¿no? Así es. Y además hay otro tema que quería comentarte, que tiene que ver con la rentabilización del proyecto del metro. Porque mucho hablamos de la tarifa. Siempre estamos hablando. Todos los ciudadanos están pensando y esperando para saber cuál va a ser el costo del ya pasaje. Se dijo, un exalcalde habló de 42 centavos, de 44 centavos o algo así. 44 centavos sería con subsidio, ¿no? Totalmente, porque cuesta $1 o más. Por supuesto. Ahora, para ser franco, hay muchos ciudadanos que ya pagan más de $1, porque lo que les cuesta movilizarse desde donde viven hasta llegar a la ciudad es mucho 25, 25. Es bastante más que $1, pero independiente de eso, yo creo que el proyecto per se puede dar ingresos al municipio también. Cito ejemplos. Las paradas del metro, pregunto yo, ¿van a ser centros de ventas ambulantes o podemos convertir en una suerte de centros comerciales como en otros países? Por supuesto. Para inversionistas nacionales, extranjeros, donde se puede rentar los espacios, qué sé yo. Hay que buscarle rentabilidad. Aprovechar el tráfico masivo que va a haber en esos. Primer tema. Segundo tema, estaciones. ¿qué va a pasar con la superficie del metro? Es decir, el suelo que va hacia arriba o el techo del metro. Esa zona donde ahora circula el trolebús y el transporte tradicional. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tratamiento se le va a dar? ¿Cuál es la valorización del suelo de eso? ¿Eso qué vamos a hacer? ¿Vamos a rentar? ¿Vamos a vender? ¿Vamos a posesionar? ¿Vamos a dar en comodato? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que también hay cómo sacarle ahí algún beneficio. Se debería entender que si el metro circula de norte a sur y de sur a norte, esas mismas vías de transporte público que están en la superficie deberían reemplazarse, deberían eliminarse. Bueno, no tengo la respuesta, pero no podemos dejarla en el aire. Hay que darle un tratamiento que sea rentable para la ciudad, que sea rentable para el municipio, para abrir los espacios para hacer la obra pública que todavía falta hacer. Son 12.500 kilómetros de circulación en calles y avenidas de la ciudad de Quito. Y la gran mayoría de esas calles tienen un problema de bacheo, tienen un problema de repavimentación. Hay que pensar quién va a hacer ese trabajito. Y eso cuesta plata. Entonces, hay que buscar reducir los costos, ordenando la casa, como digo, pero también hay que buscar rentabilizar algunos proyectos municipales como el que acabo de citar. Entonces, estos son algunos ejemplos, creo yo, en la parte de movilidad que se puede pensar, que se pueden hacer. Hay temas latentes que no están claros, por decir, la gente que vive en el centro, porque Quito es una ciudad muy diversa, y la cultura y la idiosincrasia, a pesar de la misma ciudad, no es la misma de la gente que vive en el centro con la gente que vive en el sur o en el norte. Pero, por ejemplo, la gente que vive en el centro, que yo he conversado con dirigentes barriales y de algunas zonas del centro de Quito, ellos no están a favor, por ejemplo, de la peatonización de la ciudad en la parte central. Entonces, porque le resta circulación y comercio. A pesar de que uno diría ayuda porque los vehículos pero dicen que no, que están vendiendo menos, que tiene una afectación de la ciudad, están en contra de todo el proceso de, pongámoslo así, de desculturización del centro de Quito, en zonas como La Ronda, por decirte un ejemplo, donde la parte gastronómica de los sitios de La Ronda era de comida nuestra, y ahora se ha convertido en la venta de comida de origen externo, es decir, como que se pierde la cultura ahí. En lugar de la empanada de morocho, ahora te venden un hot dog. Entonces, son temas que hay que trabajar y ver cómo empata esto con los proyectos de peatonización o no del centro de la ciudad. Entonces, son temas que todavía hay que analizarlos, discutirlos, involucrarle a la ciudadanía, porque un tema de la gestión municipal, si algo es importante, es que la ciudadanía participe en las decisiones, que a veces tiene las soluciones, por cierto. Los que más saben los problemas de las parroquias y los barrios son los que viven ahí, porque el burócrata municipal sentado atrás de un escritorio es difícil que pueda conocer todos los problemas que se pueden ver. Por supuesto, muy bien, ha resultado tremendamente corto el programa, nos quedaron como 4 o 5 preguntas.
relativas a la movilidad y a las propuestas del economista Mauricio Pozo, quien está como candidato a la alcaldía de la ciudad de Quito. Muchas gracias, Mauricio, por la intervención. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen temas pendientes y, por cierto, entonces extendemos una nueva invitación para otro programa con el cual podremos complementar este diálogo muy abierto. Muchas gracias por su presencia y gracias a ustedes por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.